¿Qué es lo que decide que una empresa triunfe o fracase? Lo primero que se nos viene a la cabeza suele ser el producto, el precio, la publicidad. Pero, ¿y si la clave estuviera en otro sitio? ¿Y si el destino de una empresa dependiera, y mucho, de unas fuerzas invisibles, de unas corrientes externas que la empujan, la moldean y a veces la hunden sin que se dé ni cuenta? Pues ahí vamos a poner el foco precisamente ahí, en esas fuerzas ocultas. Venga, vamos a ver de qué va todo esto. Primero, vamos a entender por qué es vital mirar más allá de las paredes de la oficina. Después, veremos cómo se divide el entorno en dos mundos clave. Luego, nos daremos un paseo por las 6 grandes fuerzas que lo definen casi todo. Y para terminar, veremos cómo se pasa de reaccionar a los cambios a tener una estrategia de verdad. Empecemos por la pregunta del millón, que es la más básica pero también la más importante. ¿Por qué una empresa no puede simplemente ignorar lo que pasa afuera y vivir en su propia burbuja? Fijaos en esta imagen. Es un caos de información, de competencia, de movimiento constante. Y en medio de todo eso, hay una empresa intentando vender algo. Su éxito no depende solo de lo bueno que sea su producto, sino de cómo sepa navegar en este torbellino de factores que no controla. Y esto, claro, tiene un nombre técnico. El entorno de marketing son todos esos factores externos, los que están fuera del control del día a día, pero que te afectan de lleno a la hora de conectar con los clientes. No es nada abstracto, ¿eh? Es el campo de juego. Y es aquí donde se gana o se pierde la partida. Y para poner un poco de orden en este campo de juego, los expertos lo dividen en dos niveles, como si fueran dos mundos que funcionan a la vez. Por un lado está el microentorno. Pensemos en los jugadores que están ahí pegados a la empresa. Los proveedores, la competencia directa, los distribuidores, están cerca y hasta cierto punto se puede influir en ellos. Pero luego está el macroentorno, y estas ya son palabras mayores. Son las grandes corrientes, las fuerzas gigantescas como la economía o la tecnología, que afectan a todos los jugadores del tablero, sin excepción. Y es precisamente ahí, en ese macroentorno, donde nos vamos a meter de lleno. Vamos a hacer un recorrido por esas 6 grandes fuerzas que lo mueven todo. La primera fuerza es, ni más ni menos, la gente, las personas. Cómo somos, cuántos somos, dónde vivimos. En una palabra, demografía. Pero ojo, porque lo interesante no es solo el dato en sí, sino cómo cada uno de estos puntos crea oportunidades o amenazas. Por ejemplo, un cambio en la estructura familiar, con cada vez más gente viviendo sola, creó de la nada un mercado gigantesco para productos de ración individual o para viajes de singles. Y si la demografía nos dice quiénes son los clientes, la siguiente fuerza, la economía, nos dice qué pueden comprar. Y no se trata solo de tener dinero, ¿eh? Se trata del poder adquisitivo y de cómo la gente decide usarlo. Y esto se traduce en factores muy concretos. Los niveles de empleo, los sueldos, los tipos de interés, todo esto determina si la gente se siente con confianza para gastar o si por el contrario prefiere meter el dinero debajo del colchón. Un pequeño cambio en cualquiera de estos puntos puede darle la vuelta a la demanda de un producto. Ahora fijaos bien en este número, 113.097. Así, suelto, no dice gran cosa, ¿verdad? Pues representa una auténtica onda de choque en el entorno económico. Porque este número es esto, un titular de periódico que te está diciendo que de repente hay más de 100.000 personas con menos capacidad de compra y con muchísima más incertidumbre. Para una empresa, ignorar una señal como esta sería un error garrafal. La tercera fuerza es una que ha pasado de ser secundaria a ser absolutamente central, el entorno natural, el planeta en el que hacemos negocios. Aquí la clave es que esto ya no va de quedar bien o de marketing verde. Pensemos en la industria de la moda. La demanda de algodón orgánico o materiales reciclados no es una moda pasajera, es una respuesta directa a esta fuerza. Las empresas que se adaptan y crean productos sostenibles ganan. Las que no, se quedan atrás. Y si el entorno natural impone límites, la siguiente fuerza se dedica a romperlos constantemente: la tecnología. Es sin duda el motor más disruptivo de todos, capaz de crear y destruir industrias a una velocidad de vértigo. Y la palabra clave aquí es oportunidades. Pensemos en Uber, que es el ejemplo de manual. ¿Inventaron los coches? No. ¿Los móviles? Tampoco. Simplemente conectaron tecnologías que ya existían, el smartphone, el GPS, los pagos online, para crear un mercado totalmente nuevo que puso patas arriba a la industria del taxi. Ninguna empresa opera en el salvaje oeste. Todas se mueven dentro de un marco de leyes y de regulaciones. Y esta es la quinta fuerza, el entorno político y legal. Este entorno básicamente pone las reglas del juego. Un ejemplo clarísimo fue la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos en Europa, el famoso GDPR. De la noche a la mañana obligó a todas las empresas del mundo a cambiar cómo trataban los datos de sus clientes. Conocer estas reglas no es una opción, es una cuestión de supervivencia. Y llegamos a la última fuerza, que es quizá la más profunda y la más difícil de ver: la cultura.
el conjunto de valores, de percepciones y de comportamientos que definen cómo es una sociedad. Esto es absolutamente fundamental. Los valores culturales son como el sistema operativo de una sociedad. Determinan lo que la gente considera importante, lo que desea, cómo ve el mundo. Un mensaje de marketing que choque con esos valores está condenado al fracaso. Da igual lo bueno que sea el producto. Bueno, y después de este recorrido, ¿qué hacemos con toda esta información? El objetivo no es solo saber que estas fuerzas existen, sino usar este conocimiento para pasar de ser un simple espectador a ser un estratega de verdad. En resumen, si nos quedamos con algo, que sea esto. El éxito nunca ocurre en el vacío. Hay que entender la diferencia entre lo que está cerca, el microentorno, y las grandes corrientes, el macroentorno. Y esas 6 fuerzas que hemos visto, demográfica, económica, natural, tecnológica, política y cultural, no se están quietas nunca. Así que la única estrategia que funciona es observar, analizar y, sobre todo, anticiparse. Y con esto nos queda una pregunta en el aire para darle una vuelta. Si tuviéramos que apostar, ¿cuál de estas grandes corrientes, la tecnología, el medio ambiente, los cambios demográficos, será la que más transforme el mundo de los negocios en los próximos 10 años? La respuesta, sea cual sea, definirá a los ganadores y perdedores del futuro.